Venimos a honrar a Cristo. Por eso estamos aquí hoy. Bien, vamos a la Biblia. Salmo 22, 7. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque me permites estar en este lugar, que en algún otro lugar yo prefiero estar aquí y dedicarte este pequeño espacio de tiempo a ti. Quiero aprender de ti para poder honrarte bien. Quiero saber más de lo que pasó para cambiar, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 22, 7 dice, este es un salmo de David. Fue escrito 1000 años antes de que viniera el Mesías. Todos los que me ven me escarnecen. Literalmente me comen la carne. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Sabemos que eso no lo vivió David. Sabemos que él vio en el espíritu que lo vivía el Mesías. Hace un par de días desayunaba yo con mi familia y donde estábamos vi que pasó nuestra hermana en Cristo, Yuri. Pasó su hija, su mamá, su esposo. Y el Espíritu me recordó unas palabras de mi hermano Santiago cuando ella se convirtió. Y él me decía, sea quien se convierta, se tiene que bajar. Y lo hermoso de la cruz, hermano, es que a todos los seres humanos, sea quien seas, nos mide igual. No importa el color o el sexo, la educación, no importa lo grueso de la cartera. La cruz de Cristo a todos nos hace iguales. Porque la cruz de Cristo envía un mensaje a todos. Vivimos en una época de mucha violencia, pero no comparado a lo que era la crucifixión. Hace poco me decía una hermana, hermano, ¿hay alguna película donde yo vea cómo eran los primeros cristianos? Yo le dije una, pero la pregunta nos muestra que necesitamos ayuda para imaginarnos las cosas. Fue en Persia donde se originó la cruz. Era una forma de muerte cruel. No solamente porque te mataba poco a poco y por el dolor, sino porque te estigmatizaba socialmente. Los crucificados eran los más bajos, eran los asesinos, los más pobres, los que no alcanzaban una defensa. Y no estamos el día de hoy acostumbrados a imaginar cómo era un crucificado. Si usted vio alguna vez la película de Espartaco, Espartaco fue un líder de esclavos. Y esa revuelta a los romanos la terminaron crucificando a gente por muchos kilómetros. Pero tú hoy te enteras de muertes y no a esa magnitud de cómo eran las cosas. Porque tú podías pasar con tu familia y apestaba porque se estaba pudriendo un crucificado. Oías su gemido, aparte eran crucificados completamente desnudos. No con el taparrabito que le ponen al maestro, sino eran desnudos.
Y los romanos te podían clavar de lado, te podían clavar una sentadera, te podían clavar un genital, te podían clavar el cuello. Nosotros estamos acostumbrados a la imagen clásica de Jesús, pero era una crueldad y por eso costaba tanto trabajo que la gente, cuando le predicaban el evangelio, aceptaran que el Mesías fuera un crucificado. Le costaba trabajo. Es como si tú dijeras: el hijo del rey de Inglaterra es un vagabundo, o es un té por ocho, o es alguien que come de la basura. Ellos no podían creer que cuando Pablo llegó a predicar acerca del Mesías, los griegos se rieron de él. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Era grotesco pensar en que no pudiera morir en una cruz. Y el mensaje de la cruz se ha diluido con el correr del tiempo, hermano. Porque donde quiera se ven cruces. Se ven cruces en equipos de fútbol. Se ven cruces donde estén albañiles. Se ven cruces en grupos de rock. Se ven cruces y todo el mundo toma la cruz de Cristo como si fuera un eslogan religioso. Pero la verdad es que fue un acto muy cruel lo que el Señor vivió. Mel Gibson quiso retratarlo en La Pasión, las 12 horas finales de la vida de Jesús. Y usted ve cómo se volvió algo infernal. Pero ni él siquiera logró captar lo infernal que fue ese momento. Porque los romanos crucificaron mucha gente. Pero la crucifixión de Cristo no fue una crucifixión más. Había algo extraño ahí. Había algo raro ahí. Él en Getsemaní estuvo orando mucho tiempo y estuvo sudando gotas de sangre porque sabía que, dado su santidad, era el único que podía representar a los seres humanos. Era el único que podía representar a Abraham. Él era la ofrenda perfecta por el pecado. Era el sumo sacerdote nuestro, pero tenía un precio muy alto eso, porque se iba a convertir en el pecador. Ninguno de nosotros seríamos los pecadores. De todos los pecados de toda la historia de la humanidad iban a ser cargados sobre Jesús. Él iba a ser el pecador, uno por todos. Y le dijo: si puedes, que pase de mí esta copa. Pero los pecados empezaron a llegar. Usted sabe cómo se siente cuando hemos cometido pecado. No se siente bien alguien que cometió adulterio, no se siente bien alguien que anduvo en el bestialismo, no se siente bien alguien que anduvo matando gente. Y esos empezaron a llegar sobre Jesús. Los caníbales, los que violan niños, los torturadores, las mentirosas, las prostitutas, todos los pecados empezaron a caer sobre él. Y empezó una situación rara porque se volvió demoníaca, porque no solamente eran los azotes que desgarraban su piel, como lo vio usted en la película de La Pasión, sino que empezó a ser alguien completamente siendo el pararrayos de la ira de Dios, porque toda la ira de Dios contenida por los pecados del hombre estaban siendo dirigidos a un hombre. Y él tenía que darse a sí mismo sin gemir, porque venía de ser ofrenda a Dios. Y la Biblia dice que él como oveja fue llamado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Pero si usted lee el Salmo 22, se da cuenta que era un ambiente demoníaco, un ambiente seco, porque la tierra se llenó de tinieblas y los demonios empezaron a salir del infierno y empezaron a llegar. Y él decía: me ha rodeado cuadrilla de malignos, estoy rodeado por toros de Basán. Contar puedo todos mis huesos. Dice: libra del perro mi vida. Todo el momento se volvió una situación sofocante, infernal, porque la Biblia dice que Dios condenó a la serpiente a comer polvo. Y Dios le dijo al hombre que su carne se volvería polvo. Toda consecuencia de la carne siempre es visitada por la serpiente. Y estando reunidos todos los pecados de la humanidad en un solo hombre, de la humanidad, no de una generación, de toda la humanidad en un solo hombre, vació el infierno.
Tenían que estar todos ahí. Por eso él dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió, los sacó a la luz. Dios quiso mandar un mensaje a través de Jesús. No es casualidad que Dios pusiera a su Hijo entre el cielo y la tierra, entre el mundo físico y el espiritual, completamente desnudo. Porque los romanos, cuando se crucificaban hombres, mandaban un mensaje. Cuidado y te metes con el imperio. Mandaban un mensaje para que todo el que viera tuviera temor. Le estaban diciendo al mundo, este es una lacra social, por eso lo crucificamos. Pero ¿qué mensaje mandaba Dios cuando puso a su Hijo completamente desnudo y a la vista de todos? Porque pudo haberlo dado por el pecado de otra forma, pudo haber muerto envenenado, pudo haber muerto por los azotes. Porque es desnudarlo y ponerlo en medio de todos. ¿Qué mensaje te da a ti la cruz de Cristo? Hay muchos mensajes que envía Dios a través de la cruz de Jesús. Uno de ellos que está exhibiendo todo el pecado. Tú podías ver, al ver la cruz podías ver tu pecado ahí. Ah, mira, este jirón de piel y estos cortes se lo hicieron por mí. El pecado que estaba oculto estaba siendo exhibido. Muestra el amor de Dios. Muestra el amor de Dios por el hombre, por seres de tierra. Muestra también lo terrible del pecado del ser humano, por cómo dejó a Jesús. Dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estaba desfigurado. Cuando tú ves a Jesús dices, paso, el pecado es terrible. Tú entras al ala de los enfermos de SIDA o cáncer o de una enfermedad terminal y dices, qué terrible enfermedad. Tú veías al que estaba ahí crucificado, sangrando y con la piel hecha jirones, dices, qué terrible el pecado. La cruz demuestra que el hombre no puede hacer nada por sí solo. Tuvieron que venir a ayudarnos. La cruz demuestra el enorme precio del alma humana y que es mejor haber pasado por la cruz a que alguien se vaya al infierno. Manda muchos mensajes la cruz de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:18, porque por ella andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sin la cruz no tenemos nada, hermano. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz somos carne de cañón al infierno. Por eso estamos aquí a las 3 de la tarde, para honrarlo a Él, para darle gracias, porque no tendríamos oportunidad si Él no hubiera ido a la cruz. No hay forma de salvarse, no hay nada que podamos hacer. Y Jesucristo estaba ahí, reconciliando al hombre con Dios. En medio de todos los demonios que lo veían, en medio de todo el cansancio que sentía, en medio de toda la carga, los pecados y las maldiciones que estaban sobre Él, todas las enfermedades nuestras fueron puestas sobre Él, toda nuestra pobreza, toda nuestra tristeza, los instintos suicidas, la soledad, todo estaba siendo puesto sobre Él y Él estaba reconciliando al hombre con Dios. Empezó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba haciendo su labor. Cuando tú ves el rito de la expiación por el pecado, siempre era muerto el animal y era partido en el altar y se llevaban sus restos a quemar afuera a un lugar y luego te tenías que bañar. Jesucristo estaba siendo crucificado afuera como un sacrificio por el pecado y Él fue guiándonos hasta que el velo se rompió. Él fue guiándonos a la reconciliación con Dios. Usted conoce lo que Él fue diciendo. Él se despidió de María, la dejó encargada. ¿Sí? Él fue paso a paso.
Se ganó un alma estando ahí, le dijo uno que estaría en el paraíso con él. Llegó el momento en que dijo que tenía sed, todo estaba terminado y se fue. Pero durante ese lapso, los enemigos de la cruz de Cristo también estuvieron hablando hacia la cruz. Así como Jesucristo dice 7 palabras que son muy conocidas por todos y que tienen un significado sobre todo de reconciliación, también las personas alrededor de la cruz se expresaron de 7 formas distintas. Fíjese bien, hermano. Mientras Jesús estaba crucificado y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él muere, el velo del templo mientras se rasga. Para que tú goces de la gracia y entres por medio de ese camino que se abrió, primero tienes que pasar por la cruz de Cristo. ¿Está de acuerdo en eso? Porque si para mí el que está ahí clavado no significa nada, ni la cruz de Cristo significa nada, ¿cómo voy a aprovechar que se rasgó el velo? Muchas de las cosas que vivimos y los problemas que tenemos y las cosas que no llegan y no se cumplen es porque no tenemos una percepción correcta de la cruz de Cristo. Porque no te das cuenta. Tuvimos un alumno en la escuela donde yo trabajo, pero él ya no está. Un muchacho que tenía una madre de rasgos indígenas. La señora vendía cacahuates y cosas así en un triciclo. Y este muchacho se avergonzaba de su mamá. Algunos de los que están aquí lo conocieron. Y hablaba el personal con él: ¿por qué te avergüenzas de tu madre? Porque tiene rasgos indígenas. Y la señora llegaba y él no se le quería acercar. Y cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta de la perspectiva de este joven está mal. Porque por más rasgos indígenas que tuviera su madre, lo amamantó, le cambió el pañal, lo metió a estudiar, lo alimentó, cuidó de él. Usted se da cuenta. Era lo que cualquiera le decía: oye, estás equivocado. Y lo mismo pasa porque nosotros hoy vivimos una libertad gracias a lo que hizo Jesús. Y si tú no tienes una consideración correcta de lo que es la cruz, hermano, del precio que se pagó por tu alma, de lo que le costó al Padre ver a su Hijo ahí, de la gran obra que hizo el Señor Jesucristo, vas a ser como ese muchacho desagradecido con su mamá. Vas a caminar, pero sin toda la plenitud de Dios. Porque para que se te dé toda la plenitud de Dios, te tiene que ser revelado el amor de Dios. Y el amor de Dios se te revela en la cruz. Si tú nada más ves a un grupo de rock con una cruz, dices: ah, bueno, la cruz. Ves un equipo de fútbol con una cruz, ah, bueno, la cruz. Vivo aparte en Veracruz. Y te pones a ver: ah, bueno, sí, la cruz, pero no reflexionas en el costo que tuvo. Y había 7 personas o grupo de personas que tuvieron una opinión muy personal acerca de la cruz de Jesús. Sepa que gracias a la cruz no nos perdemos por nuestros pecados. Sepa que el hombre se irá al infierno, si se va al infierno, no por su pecado, sino por rechazar a Jesús. Dice la Biblia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios quitó tu pecado. Decía mi hermana Lulú el miércoles: el pecado ya no es un problema. Y es verdad. Solamente es que no queremos acercarnos a Dios. Pero el pecado fue desactivado en su poder de ofender a Dios. Porque es más fuerte la sangre de Jesús. Son más fuertes las palabras de Jesús: Padre, perdónalos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son más fuertes sus palabras de reconciliación para con el hombre.
Ahora, la salvación está abierta, la puerta está abierta, pero a la gente le gusta lo malo. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ven a mí. No recuerdo qué predicador oía que hablaba de la reconciliación, pero decía, difícilmente verás que un banco te perdone todo. O que el tránsito de tu país te perdone tu infracción. Y aquí no solamente te perdona, sino que te ruega. Reconciliaos con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo. Dios está rogando que te reconcilies con Él. Dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres huyen de mí. Aman más las tinieblas que la luz. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé si tú ya tienes al Señor, pero el Señor Jesucristo te dice, tus pecados no son un problema para mí. Acércate a mí. Él puede hacer algo con tu vida. Deja tu camino. Él te va a enseñar cómo debes vivir. La cruz de Cristo, hermano, estaba ahí colgada, y estos son los primeros. Dice la Biblia, y los que pasaban. Tú eres alguien de paso. ¿Quién estaba hablando ahí? Iba gente que iba caminando y lo veían clavado, los que pasaban. No se quedaban, solamente pasaban. Hay gente que solamente va de paso. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Hay gente que es enemiga de la cruz de Cristo porque hasta que no vea no cree. Está de paso en las iglesias. Y yo le pregunto, si él se hubiera bajado, ¿hubieran creído? Lo más seguro que no. En la parábola del rico y Lázaro, Cristo dejó en claro que aunque se levante uno de los muertos y predique, la gente no se convierte. Es bienaventurado el que cree sin ver. No importa que tú no veas un milagro, el que es de Dios, el mensaje de la cruz le basta. Dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y él dijo, el que es de la verdad, la palabra de Dios oye. Cuando tú eres de Jesús, el mensaje del evangelio te toca, aunque no esté ocurriendo nada en tu vida. Crees y te conviertes y te arrepientes y dejas tus malos caminos. No necesitas ver una señal o pruebas para creer. Yo no sé si tú hoy eres enemigo de la cruz de Cristo porque todavía no has visto un milagro. Tuve una vecina que yo le predicaba a sus hijos cuando todavía vivía en casa de mis padres. Y un día me llamó y me dijo, ya no le prediques a mis hijos de Dios porque yo no creo en Dios. Le dije, ¿por qué? Dice, porque no se le puede ver. Esa mujer nada más cree en lo que ve. Y ellos también, como no estaba pasando nada, le decían, ¡ah! Si eres hijas de Dios, bájate. Si es cierto, que me saque la lotería. Si es de verdad, sáname. Haz algo. Estos son los que pasaban. Número 2, los gobernantes. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó. Asimismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque he dicho, soy hijo de Dios.
En toda iglesia hay gobernantes. En toda iglesia hay gente que sabe palabra. En toda iglesia hay gente que conoce la ley. Hay gente que tiene un sacerdocio desarrollado. Y estas personas no les escandalizaba cosas que tuvieran que ver con la escritura. Lo que le molestaba es que él no los respetó. Les molestaba que un hijo del carpintero viniera y les predicara. Les molestaba que él no vestía igual que ellos, que sanaba en sábado, que tenía compasión de otros cuando ellos no pensaban igual. A veces, hermano, somos enemigos de la cruz de Cristo porque no nos gusta el vaso que Dios usa. No nos gusta porque tenemos una doctrina un poco más antigua. Y quiero que sepas que el vino viejo te puede alejar de la obra de Jesucristo, porque puedes chocar con lo que estás viendo, aunque sea una obra auténtica de Dios. Imagine que uno puede conocer la Escritura y uno puede ser un poco golpeado por la persona que le está predicando. No me gusta la persona que me habla, no me gusta el estilo que usa, pero no quiere decir que no sea alguien genuinamente levantado o levantada por Dios. Y que tú lo rechaces y no lo aceptes. Imagina que este siervo o esta sierva de Dios de repente vive un problema. Puedes llegar a pensar lo mismo que ellos. Es que anda mal. Ellos pensaban eso. Hasta crucificado decía que Dios lo amaba. Si le ama, que lo baje. Esta es una postura religiosa. No tengo una postura religiosa. Sea dócil. Tenga cuidado de hablar de cosas que no entiende acerca de los vasos que usa Dios. Porque eso hicieron los gobernantes y eran enemigos de la cruz de Cristo. Cuando eres enemigo de la cruz de Cristo, no ves el velo que se rasgó detrás. Los soldados, número 3. Y aquí hay soldados. También les escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Le hacían pasar momentos malos a Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos y no echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. A estos soldados les importaba no el que estaba clavado, les importaba el manto. Les importaba el beneficio que podían sacar. A veces nos importa más los dones que el dador de los dones. Pregunto, ¿estás aquí por el ministerio o porque amas a Cristo? Porque a veces si nos sacan del ministerio nos vamos. Entonces era por el manto, no por Cristo. Si algunos de los que están sirviendo hoy, lo siento, se quedan en la iglesia o se van. Es ahí donde se ve. Señor, no me interesa tu manto ni lo que me puedas dar. Te sigo por tu cruz. Y así yo no volviera a predicar. Estoy agradecido por lo que hiciste, Jesús. Nunca es más importante el ministerio que el maestro. Nunca es más importante los dones que el dador de los dones. Nunca es más importante el manto, lo que se haga para Dios, que el que fue crucificado. Porque llegará el día que todas las cosas que hacemos para Dios las dejaremos de hacer. Y la profecía se acabará y cesarán las lenguas. Y ya no habrá por qué predicar el evangelio. Pero quedará nuestro amor por Cristo. Nunca se enamore del ministerio, enamórese de Cristo. Porque el día que pierda el ministerio se va a perder. El día que lo quiten de cantar o de tocar o de servir, se va a amargar. Y Cristo es eterno.
Y Él no te ha hecho nada. Siempre enamórese de Cristo. El que está enamorado de Cristo, aunque lo pongan a barrer, porque está enamorado de Cristo. No sea como esos soldados que amargaban al Señor. Número 4, el ladrón malo. Y uno de los malhechores que estaban colgados, es este hombre, estaba colgado y estaba enojado con el Señor. Estaba enojado. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él solamente estaba pensando en él. Usted lo ve que él hable de su pecado. Estaba pensando en su problema. Estaba enojado, pero no arrepentido. Mucha gente en las iglesias está en las iglesias porque tiene un problema, no vienen por Cristo. Tengo un problema que me urge, Señor. ¿Cuándo vas a contestarme? ¿Cuándo vas a responderme? No es porque amen a Cristo. Porque tú tienes que seguir a Cristo, te conteste o no. Decía mi hermano Santiago, Dios siempre me contesta. Me contesta que sí, me contesta que no, o me dice que me espere. Pero te contesta siempre. Te dice que sí, te dice que no, te dice espérate. Pero siempre te contesta. Pero no esté aquí porque sea más importante el problema, porque cuando Dios le resuelve el problema se va a ir. Hubo un hombre que muchos de aquí conocieron, que llegó a la iglesia porque tenía un tumor. Y el tumor, le dijeron, a usted le quedan 15 días de vida. Y le empezó a supurar por la bola de afuera. Así. Era un cáncer maxilofacial agresivo. Y ya, pues empezó a buscar a Dios. En una de esas, se le cerró la piel y se le abrió un hueco por dentro y el trozo de maxilar podrido por el cáncer le brotó. Llegó con él en un frasco y varios se acordarán que llegó a mostrarlo. Sanó y se fue. Hoy a veces me lo encuentro. Ha vivido, no le ha pasado nada, ha tomado, perdió esposa, hijas, han dado mal, pero sanó y se fue. Ame a Jesús por encima del problema que tenga. Ámelo sin importar la solución que Él le dé. Sígalo, aunque la respuesta no sea lo que esperaba. Y cuando hable con Dios, hable también de su pecado, porque el horror de este hombre, no era error, el horror, era de que él no se hacía responsable de la situación en la que estaba. Nunca dijo, yo estoy aquí porque me lo gané. Número 5, los que estaban ahí. Los que estaban ahí, estaban ahí. Vamos a ver cómo se muere este. Uno puede estar en una iglesia y estar ahí. Yo digo, hermano, ¿y cuánto lleva en la iglesia? Llegué desde el año pasado. ¿Y qué ha hecho? Estar ahí. Tenga cuidado de no ser de los que están ahí. Le van a pasar bendiciones por enfrente. Y usted sigue ahí. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactanía, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Fíjate, manita, está llamando a Elías. Es una mente de hombre. Pasan cosas espirituales que no entiendes, pero nada más estás ahí.
Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. ¿Qué andan viendo? Va a venir Elías. Estaban ahí. Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Decían en el otro. Usted viene a la iglesia y no entiende nada. Si viene a la iglesia y no ha avanzado y no se ha movido, no ha empezado el Espíritu Santo a llevarlo a un cambio. Si viene a la iglesia y lleva un tiempo, pero no ha nacido de nuevo, no se quede ahí. Porque va a ser enemigo de la cruz de Cristo, porque no va a entrar las bendiciones de la cruz de Cristo, solamente por dejar eso ignorancia. La eternidad, la unción, la sabiduría son cosas para su vida, pero no las va a entender. Tiene que renovar su manera de pensar y empezar a acercarse y decir, oiga, yo llegué, pero ¿dónde hay una célula? Oiga, yo vine, pero me quiero bautizar. Oiga, explíqueme mejor. Oiga, es que mire, y yo tengo este pecado y me quiero arrepentir. Yo quiero aceptar al Señor. Y empieza a dar pasitos. Pero no solamente sean los que estaban ahí. Porque esos que estaban ahí, con el correr de los años, alguien vendrá. ¿Tú viste cuando mataron al Hijo de Dios? Ah, el que llamaba Elías. Sí. ¿Y qué pasó? Nada. Tenemos que pasar de solamente estar ahí. Número 6. El centurión. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Oigan, pues alguien que dice, me muero ahorita, ¡pum! Él dijo cuándo se iba a morir. Y aparte todo oscuro y nada más se muere y empieza la tembladera. Todos se espantaron. Este hombre vio lo que pasó y dijo la verdad, pero no hizo nada. Y esto es abundante en las iglesias. Hay gente que te puede hablar, él es el Hijo de Dios, pero nunca da un paso para convertirse en seguidor de Jesús. Este hombre no se convirtió, dijo la verdad, pero no se rindió a Jesús. Nunca tuvo celo por Jesús. No basta con que tú digas las verdades espirituales, ni con que tú confieses a Jesucristo. Tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Tienes que pasar de ser un espectador a ser un seguidor. No puedes quedarte sin cruz para ser cristiano. Si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este hombre dijo la verdad, pero nunca fue discípulo de Jesús. No se quede repitiendo verdades o predicaciones que ha oído vez tras vez. Viva la historia cristiana. Haga su vida, su historia al lado de Dios. Viva sus propias experiencias al lado de Jesucristo. Vea qué se siente bautizarse, vea qué se siente compartir a Cristo, vea qué se siente echar fuera un demonio, vea qué se siente evangelizar. Conviértase al Señor bien. No solamente decir, mira, este es el Hijo de Dios. ¿Y qué hiciste luego? Pues me fui. Y de las 7 solamente la última, el ladrón que tuvo otra opinión diferente, es el único buen ejemplo, y por eso la puse al final. De toda la gente que Cristo trató en 3 años de ministerio,
y de los 120 discípulos que dejó en el aposento alto, de toda la gente, este es el único de todos que no le pide sálvame, no le dice hazme un milagro, no le dijo bájame, es el único que le pidió salvación. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y decía, nosotros a la verdad padecemos lo que nuestros hechos merecieron, pero ningún mal hizo. Y volteó a ver a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente le pidió salvación. Fue un hombre humilde. Él no dijo, es que yo no pequé, miren el problema en el que estoy, ¿cuándo me vas a bajar? Él dijo, yo soy un pecador, me merezco estar en esto, pero sálvame. Hay una ocasión en que estaba el Señor Jesucristo, y dice la Biblia en Lucas que estaba el poder de Dios con él para sanar. Y vinieron 4 amigos de un hombre y rompieron el techo y lo bajaron del techo, un paralítico. Y Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Usted sabe la historia, los fariseos les molestó eso. Y él les dice, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero para que sepan que Dios el hombre tiene potestad de perdonar pecados, te digo, hijo, levántate y anda. Y se levantó y se fue a su casa. Demostrando en ese pasaje que lo más importante es que tengamos salvación del alma. Tú a lo mejor no lo has valorado y vienes aquí buscando regalos de Dios, pero lo más importante es que salvó tu alma. Lo más importante es que no te vas al infierno si mueres. Porque todas las cosas que Dios pudiera darte, así fuera dinero o te fuera a dar un carro, un auto, un ministerio, nada de eso salva el alma. Lo más importante es que Jesucristo nos salvó. Y este hombre le dijo al ver la cruz lo correcto, sálvame. Él lo estaba viendo al lado de él. Y le dijo, sálvame. Soy un pecador, sálvame. Tú sabes cómo está tu situación con Dios. Se acabó la predicación. Tú sabes cuál es tu condición. Tú sabes cuál es tu opinión de la cruz de Cristo. Si estás viniendo aquí solamente de paso a ver si ocurre un milagro y si no me voy a otra iglesia donde a ver que ocurra algo, que estoy buscando la unción. Estoy de paso. Eres un gobernante con ideas doctrinales y dices, no, esto no me gusta, tampoco no me rindo. O un soldado que juega con el manto. O un crucificado que le duele, bájame, contéstame, haz algo, muchacho. O alguien que habla bien de Jesús pero sin rendirse. O eres un pecador que ve la cruz y dice, sálvame, Señor. Yo lo que quiero, te agradezco, te amo, te sigo por la salvación. Así no hagas nada más por mí. Porque tú salvaste mi alma. Hoy soy libre. Hoy ya Satanás no tiene nada conmigo. Porque la cruz es tu liberación. Porque si el diablo viene a acusarte de algo, lo puedes traer de la oreja a ver la cruz y diré, ¿de qué me acusas de esto? Mire, esta marca es de mí. Está pagado. ¡Lárgate! Esa es la cruz para el cristiano. Es su libertad. Es un hijo de Dios. Su alma es salva. Deja de estar llorando por juguetes. Está agradecido porque Él fue molido porque tú fueras salvo. ¿Qué más necesitas para entregarte? ¿Qué más necesitas para tener un motivo por el cual vivir? ¿Qué más necesitas para tener gozo? ¿Qué más hace falta que Él haga? Oiga, el otro estaba clavado. Es que mira, bájame, mira el problema que tengo. Y Cristo estaba peor colgado. ¿Qué más hace falta que haga por ti?
¿Qué más quieres de mí? ¿Qué necesitas para entregarme tu vida? ¿Qué hace falta para que cambies? ¿Por qué eres enemigo de mi cruz? ¿Por qué solo piensas en lo terrenal? ¿No has visto lo que ocurrió? ¿No has visto que al morir se abrió un velo para que entraras y fueras con tu papá? ¿No te he dado un motivo para vivir? ¿Por qué tienes ganas de morirte? ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes rechazada? ¿Por qué ya no aguantas? ¿Se da cuenta de que de la comprensión de la cruz de Cristo se deriva todo, hermano? Todo lo demás. Dice el apóstol Pablo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo veía que cuando él se iba, así como si usted calentara la plastilina, se empezaban a derretir en su fe. La cruz te mantiene con celo. Dice la Escritura, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. No ser celoso es pecado. La palabra celo quiere decir hervir, ardor o pasión por algo, interés constante en algo. Y eso lo desata la gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo oraba, oye a Dios, digo, Señor, ¿qué puedo decir de la cruz? ¿Qué puedo decir que no hayan visto en una película? ¿Sí? Porque yo no puedo hacer que sean los cristianos que tú quieres que sean. Pero si tu Espíritu Santo les revela lo que la cruz es, igual se despierte un celo, una gratitud. De decir, Señor, gracias, soy libre, no necesito nada más. Voy a darte gracias y a vivir para ti. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Y dirija su espíritu hacia la cruz de Cristo. Cualquier problema que le venga a la mente, pecado, cualquier enfermedad, búsquela en la cruz, ahí está. Cualquier cosa que le genera dolor o temor, búsquela en el cuerpo de Cristo y la va a hallar. Ahí está ese moretón, está ese arañazo, está el escupitajo, está ese lugar donde antes había barba o cabello, está la hinchazón. Ahí está la victoria que has estado buscando. Porque está grabado en esa cruz que es un asunto vencido y pagado. Echamos fuera la tristeza y la preocupación, Señor, porque son mentiras del diablo. Echamos fuera, Padre Celestial, todo aquello que nos angustia, porque están vencidas por la cruz de Jesús. Si tú no tienes al Salvador, ora conmigo hoy. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón porque he sido un pecador. Entra en mi corazón y lávame. Si has cometido pecado y tienes al Salvador, dile, Señor, me arrepiento de nuevo y lávame. Tu sangre es suficiente. Yo te doy gracias. Recibo, Señor, el perdón y la limpieza. Es poderosa la cruz de Cristo Jesús. Es poderosa su obra, Señor. Si han pasado los años y has sido enemigo de la cruz de Cristo, no te has rendido, hoy puedes hacerlo.
y decirle: te entrego mi corazón y mi vida, Jesús. Porque si no hubiera sido la cruz, yo no tendría nada, no tendría oportunidad. Y si tú te desnudaste, yo me desnudo. Y si tú fuiste exhibido, yo exhibo mi pecado. Y si fuiste humillado, yo me humillo, Señor. Pero yo no salgo igual. Salgo restaurado de este lugar. Vamos a adorar al Señor. Así como está, hable con Él.